Estoy en Marcos capítulo 10, versículos 17, vamos a leer hasta el 31. Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta él puso mala cara y se alejó muy triste, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, le dijo a los discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no lo es para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por la buena noticia, recibirán en el tiempo presente 100 veces más, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a analizar un poquito esta palabra que nos convoca en esta noche. Fíjense que empieza diciendo que Jesús iba de camino y se le acercó uno corriendo, ¿no? Esta es una actitud propia de un joven que tiene una inquietud. Nos gusta andar a las corridas, ¿no? Fíjense que él andaba como ansioso, tenía una ansiedad, una carga. Cuando un joven se entrega a Cristo, está apasionado, deja todo, anda corriendo, haciendo cosas de aquí para allá, sirviendo a Dios. O sea, es increíble lo que un joven puede servir a Dios. Se compromete en cuanto grupo hay, tiene un sí fácil, tiene una disposición, y como cuenta con mucho tiempo, no ha formado una familia. Generalmente estoy hablando de jóvenes adolescentes o jóvenes que a lo mejor están en una etapa de la vida que pueden andar a las corridas, ¿ah? Y en este mundo en el que vivimos tan estresados, muchos jóvenes andan así, ¿no? Dice que se arrodilló ante él, ante Jesús, y le pregunta qué debo hacer, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. O sea, fíjense que lo que le está importando es el cielo, la recompensa de Dios más que al Dios de la recompensa, ¿no? Como diciendo, es la misma pregunta que van a decir los apóstoles después. San Pedro, al final, ustedes vieron que dice: ¿y a nosotros qué nos corresponde? ¿Qué nos vas a dar a nosotros que dejamos todo también? Como que a veces no hay un verdadero enamoramiento de Dios. Para seguirlo necesitamos tener garantías, ¿no? De que vamos a tener para pasarla bien, de que vamos a ser bendecidos en todo, que vamos a tener una recompensa. En este caso lo que le interesaba al joven es la vida eterna, ¿no? A veces a nosotros nos interesa tener salud, a veces le servimos a Dios para que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántas veces hemos entrado a los grupos para conquistar a la chica que nos gusta, no por Cristo o por obligación?
o pensando que si, bueno, es que tengo miedo que si no voy al grupo me pase algo, que sufra alguna catástrofe, que me pase algo. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y le nombra los mandamientos. Jesús es muy inteligente en esto, el desafío que le hace. Le dice, bueno, si sabes que tenés que... En la estructura que tenía el joven, lo que tenía que hacer era cumplir mandamientos, supuestamente. Tenía que cumplir unos mandamientos. Y él le contestó, maestro, todo lo he cumplido desde joven. Todo lo he cumplido desde joven. Fíjense que a veces... la respuesta nuestra es esa también. Muchas veces nos quedamos con el cumplimiento de ritos, como los fariseos de aquella época. Este joven representa de alguna manera a los fariseos, que son los que cumplen la ley, que son los que van a misa, los que rezan el rosario, los que se han propuesto una manera de agradar a Dios con una serie de ritos que se han autoimpuesto muchas veces, de hacer ayuno, de hacer penitencias, peregrinaciones, de rezar tal cantidad de tiempo por día, de hacer cosas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el fariseísmo? Porque estas cosas está bien que hay que hacerlas, pero uno se cree que eso es todo, o que eso es suficiente. Y Jesús dijo en Mateo, se acordarán cuando habla en las bienaventuranzas, Jesús le va a decir a los discípulos que si su justicia no es superior a la de los fariseos, Mateo 5, versículo 20, si su justicia no es superior a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Que no está hablando de ir al cielo, esa categoría que tenemos de infierno y cielo. Está hablando del reino de los cielos, que es algo mucho más, ¿no? que eso, que no tiene que ver con un destino eterno solamente, sino con una forma de vivir en la presencia de Dios. Es el que vino Jesús a instaurar el reino acá presente, no después de la muerte, desde acá, ¿sí? Y que continuará en la vida eterna. Es entrar en el reino de los cielos, es entrar en una lógica evangélica que es muy difícil para un fariseo, porque él se cree que hay que cumplir ritos solamente, ¿no? Y Jesús va a condenar eso a lo largo de todos los evangelios. Va a hablar de cómo no es suficiente. Una persona puede lavarse las manos antes de comer, pero ser un hipócrita en el corazón. Y Jesús dice que lo que ensucia al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Entonces no es el cumplimiento vacío, el rito, el cumplir, porque si cuántas veces vamos a misa y la mitad o quizás el 80% del tiempo de la misa lo pasamos con la cabeza en otra cosa, pensando en malas cosas, pero nos vamos tranquilos porque cumplimos un rito que nos hemos establecido, ¿no? Entonces golpearnos el pecho, pero nuestra vida no tiene frutos de una auténtica conversión. Entonces Jesús lo mira con cariño. Me encanta la mirada. Es una de las pocas veces en todos los evangelios que Jesús mira con cariño, con entrañas de misericordia, dice el texto en el griego. Con entrañas de misericordia, lo mira con cariño y le dice con amor, como diciendo te amo. O sea, entiendo que estás queriendo hacer y estás pudiendo hacerlo mejor, ¿sí? Pero le dice, una cosa te falta una cosa, ¿no? Qué feo cuando creemos que la tenemos clara y que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Y sin embargo Jesús nos dice, te falta hacer una cosa, vete y vende todo lo que tienes, todo. O sea, Jesús sabía que este joven tenía muchos bienes, ¿no? Dáselo a los pobres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso venid y seguidme. ¿Ah? ¿Qué es lo otro que le falta? Porque fíjense que él no viene a seguirlo a Jesús. Él viene simplemente a preguntarle qué tengo que hacer desde mi comodidad, desde mi casa, para salvarme. Y Jesús le hace dos invitaciones concretas. Vende lo que tenés, entregáselo a los pobres. Todo lo que tenés, todo encima dice, no es que algo, más o menos, quédate con algo, pero no, le dice, da todo y después vení a seguirme. Y ahí vas a entender lo que es la vida eterna, y ahí vas a ver lo que es el reino. Pero hay que dejarlo todo primero y seguirlo a Jesús después, ¿no? ¡Wow! Es como muy difícil. Y ante esa respuesta él dice que pone mala cara. Fíjense, se pone triste, se desanima, porque él venía con una expectativa de que Jesús le iba a decir algo mágico, ¿no? Como nos pasa a veces. No, yo quería que me diga
el sacerdote que ya está, que tengo que hacer esto y ya tengo ganado el cielo, que si me pongo un escapulario acá de la Virgen y por más que sea un borracho, un adicto, un pecador, una persona que trata mal a la gente, yo si tengo puesto cuando me muera ese escapulario, la Virgen me lleva al cielo. O sea, hemos creído esas cosas que son magia y que de alguna manera el diablo ha utilizado, ¿no? Ha utilizado lo bueno, porque es muy bueno lo del escapulario y está maravilloso, pero las actitudes y los ritos que cumplamos aún la misma misa, que es lo más sagrado que tenemos, si no lo hacemos con una disposición de corazón, si no lo hacemos realmente con una conversión auténtica, no tiene sentido, o sea, no va a producir el fruto que tiene que producir. Y entonces Jesús dice que se alejó triste, porque tenía muchos bienes, o sea, fíjense como que nos encontramos ante una decepción enorme. Él no pudo, lo que da a entender el texto es que no lo pudo seguir ahí a Jesús, o sea, se volvió triste, se volvió porque... ¿Se acuerdan que vino corriendo y se vuelve triste? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Que nos vamos corriendo y volvemos tristes. Parece también la parábola del hijo pródigo, que dice la Biblia que se fue con ímpetu de la casa, dejó todo, se fue y vuelve deprimido después de haber gastado todo y haber estado mendigando la comida de los cerdos. Bueno, continúa diciendo, Jesús mirando alrededor le dijo a los discípulos que difícilmente entrarán, no dice en el cielo, no es que entrarán en la vida eterna, saldrán del purgatorio. No está hablando de esa categoría Jesús. Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? A ver, una traducción. Qué difícil que va a ser vivir la lógica del reino a una persona que no puede hacer estas dos cosas. Que no puede, ni por un lado, entregar lo que tiene, renunciar a lo que tiene, y que por otro lado no puede seguirlo a Jesús, ¿no? O sea, se pierde la gracia santificante, la vida, lo que hemos experimentado, los que en algún momento Dios nos pidió que dejemos todo y que lo sigamos, ¿no? Si ustedes me permiten contarles un pequeño testimonio, porque estoy seguro que quizás todos o la gran mayoría no me conoce, o a lo mejor escuchó algo de mí o algún video de YouTube, pero te quiero contar que esta palabra de Dios es muy fuerte en mi vida, porque yo tuve una experiencia a los 15 años de conversión auténtica, ¿no? Cuando aparece Jesús en mi vida, aparece en el año 1995, ¿ah? Cuando yo tenía 15 años, hoy tengo 40, hace 25 años atrás, en un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica, me hablaron del amor de Dios. ¿Quién era Sebastián Escudero en aquella época? A los 15 años, yo hacía 4 años, desde los 11, que formaba parte de una barra brava, de un equipo de fútbol. Me juntaba con gente que eran adictos, asaltantes, gente muy violenta y gente, acá decimos en Argentina, muy pesada. Y cuando yo lo conozco a Dios, yo me movía en un ambiente muy pesado. Mi aspecto era muy... Yo tenía el pelo largo, me acuerdo, con aritos, tatuajes, y había tenido intentos de suicidio por una vida. Tuve un padre que fue muy golpeador, mi papá murió cuando yo tenía 9 años, y había sido muy violento. Un matrimonio disfuncional de mis padres, donde nunca se amaron, siempre hubo odio entre ellos, y bueno, esa vida... esos golpes, esa manera violenta de tratarse me hicieron a mí también, no estoy culpándolos a ellos, cada uno se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma en la vida, y yo me hago cargo, pero ciertamente influyeron en mí, digamos, la violencia de los dos, de mi mamá también con él, con mi papá, y todo lo que viví me llevó a una vida de violencia muy grande, a intentos de suicidio, a depresiones, y a una búsqueda de algo más, ¿no? Que encima yo en ese tiempo era ateo, o más que ateo, tenía un odio, un rechazo a Dios, y aparece Jesús en mi vida invitándome, acá como al joven rico, a que deje todo. Me cantaron la canción de Martín Valverde, Nadie te ama como yo, y mi vida dio un vuelco radical. Esa noche no pude dormir, la noche esa, porque tanto llorar y pensar, ¿no? Y esa noche
fue un 5 de octubre del año 95. Esa noche sentí que Él me llamaba a algo grande. Me pasaron 3 cosas esa noche. Primero, que supe que Dios existía, que era real. Supe que me amaba, que yo no sabía que Dios me amaba así. Y lo tercero es que sentí que me llamaba algo, ¿no? Y aunque yo no conocía este texto, lo leí, lo escuché mucho tiempo después, tuve la experiencia esa noche de sentir que Dios me pedía que renuncie a todo, Mi mamá no sabía cómo hacer para que yo deje las adicciones y deje la mala vida que llevaba. Y sin embargo, Jesús, de una manera muy suave, me invitó aquella vez a dejar todo, a dejar mi vida en sus manos, ¿no? Y dejé mis vicios, dejé las ataduras, y lo seguí. Y para mí fue la experiencia más maravillosa. Por eso hace 25 años que sin parar viajo por el mundo, y de la manera que sea, en el formato que sea, como ahora, porque estaremos limitados de viajar, pero no de evangelizar, como estoy haciendo esta noche. Y creo que el seguimiento de Jesús implica renuncia y implica una entrega, ¿no? Que a veces uno no está dispuesto a dar, porque es mucho lo que uno tiene que dejar, es mucho lo que uno tiene que abandonar. Y el reino de Dios, entrar en la lógica del reino de Dios implica eso, ¿no? Y cuando pensamos en la virtud de pobreza, no es no tener nada, es lo que yo tengo, poder entregarlo en algún momento. Ahora, creo que hay algunas cosas que dificultan mucho esta entrega. Creo que hay bienes que vos y yo tenemos que no nos damos cuenta. Lo peor es no darnos cuenta todo lo que tenemos. El joven rico no se daba cuenta todo lo que tenía. Uno quizás a simple vista dice, no, yo no tengo nada, o sea, para mí va a ser fácil seguirlo a Dios. No se trata de tener mucho o poco, se trata de estar aferrado a eso. Yo creo que el gran problema de la infelicidad tiene que ver con eso. Yo soy profesor de teología, entonces doy materias que tienen que ver con religión, con catequesis, o sea, doy clases de la Biblia. Tengo alumnos estudiantes desde los 13 años, y también doy a nivel universitario, así que hasta 30, 35 años. Cuando me preguntan qué es la felicidad, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Bueno, yo la felicidad, obviamente hay millones de definiciones, ¿no? Pero yo he acuñado una definición de felicidad. Para mí, felicidad tiene que ver, es una decisión primero que todo, no es un sentimiento. Lo que es un sentimiento es la alegría, que la solemos comparar con la felicidad y asociar como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo. La alegría es un sentimiento, una emoción. En cambio, la felicidad es un estado permanente y es una decisión. Uno toma decisión en la vida. Y para mí, la felicidad tiene que ver con 2 decisiones que tenemos que tomar. Una es la decisión de ser agradecido con todo lo que tenemos, poco o mucho. Y la otra de ser desprendido de todo lo que tenemos. Que lo que tenemos lo podemos dar, que lo que tenemos lo podemos entregar, como pide Jesús acá al joven rico, ¿no? Y como era él, así vivía él, y así les hizo vivir a sus apóstoles y seguidores. No es no tener, es poder entregar eso que tenés. Entonces, cuando estamos aferrados, somos infelices. Cuando estamos aferrados a algo, y esto no es un patrimonio exclusivo, único de los cristianos o de los católicos. Los budistas, la experiencia que tienen ellos de libertad y tanta paz que tienen ellos, tiene que ver con el desprendimiento también. O sea, aprender a desprenderse de las cosas y de las personas. Aprender a desprenderse hasta inclusive también del dolor, de lo que te pasó, de desprendernos. O sea, en nuestra vida uno ve tanta gente hoy sufriendo, ¿no?, por la pandemia, porque el miedo a la muerte, y es porque estamos aferrados a esta vida, cuando Jesús nos ha dicho que la otra vida es mejor, y que tenemos que aprender como San Pablo, ¿no? San Pablo tenía un dilema, dice, por un lado le escribe a los filipenses en el capítulo 1 y les dice, estoy tironeado, porque por un lado dice, sé que lo mejor es irme, me quiero ir a disfrutar la gloria de Dios, y por otro lado sé que ustedes me necesitan todavía acá. Así que bueno, o sea, elijo quedarme. Pero lo dice hasta como casi con resignación, porque su anhelo es estar con Dios.
y él lo dice, ¿no? Porque para la vida, para la muerte, para mí es una ganancia. O sea, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con seguir viviendo en plenitud allá lo que uno está viviendo acá. O sea que los cristianos frente a la pandemia tenemos que orar, tenemos que rezar, cuidarnos y cuidar a los demás, pero tenemos que saber que no le tenemos que tener miedo a la muerte, y tenemos que saber que al fin y al cabo en la vida eterna, ahora sí hablo en categoría de vida eterna, vamos a vivir un gozo y una plenitud tal que en todo caso, claro, es triste irse antes y quizás de esta manera, pero en algún momento todos vamos a partir y no debiéramos tenerle miedo a la muerte. Sí, una cierta el cuidado porque es lo que nos pide Dios también en este tiempo. Ahora, ¿cuántas veces estamos aferrados a la vida y a la forma de vivir mi vida? Y que no me toquen esto, no me toquen hasta las vacas sagradas que tenemos algunas vacas sagradas, y no me pidas tantas cosas. A ver, el Evangelio de Mateo cuenta la parábola del sembrador, que Jesús narró una parábola del sembrador. Y permítanme, para no hacerlo largo, leerles la reflexión que hace Jesús de la parábola, que ya la conocen a ustedes, del sembrador que salió a sembrar. Estoy en Mateo capítulo 13, versículo 10, versículo 18. Vamos a leer la explicación que hace Jesús, pues esto está asociado para mí totalmente a lo que le pasa al joven rico, ¿sí? Que no puede, todos los bienes que tiene. Este es el problema que tiene. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Están los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es como la semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje, lo recibe con alegría, que también le pasaba eso al joven rico, pero no tiene raíz en sí mismo, es inconstante. Cuando llega el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. ¿Ven? Que él le piden algo más de lo que él estaba dispuesto a dar y ya se volvió triste. Pero esto que voy a leer ahora es la verdadera razón del problema que tenía el joven rico y que tenemos vos y yo también hoy. La semilla que cayó entre la maleza es como el que oye el mensaje, pero la preocupación de este mundo, la seducción del dinero o las riquezas, ahogan el mensaje y entonces queda sin fruto. Y finalmente están los que, igual que los apóstoles, dicen, cayó en tierra buena, y es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este produce fruto, algunos 100, otros 60 y otros 30. Qué tremendo que es esta palabra que dice Jesús, ¿no? La explicación que hace. ¿Cuántas veces somos así, no? Somos como la semilla que cayó en la maleza. Y el problema es que las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas, nos terminan haciendo abandonar al Dios, ¿no? Al que tanto queremos seguirle. Esto es lo que le pasó al joven rico. Fue ahogado por su riqueza. No es el problema tener, el problema es no poder soltarlas. El problema es cuando nos ahogamos o cuando nos perdemos en estas cosas. Y tenemos muchas cosas que no nos dejan ser libres y que no nos dejan entregarnos completamente a Dios. Una de ellas son las riquezas materiales, ¿no? Que las riquezas materiales a veces no son tener necesariamente ser multimillonario. Es lo aferrado que estamos a algunas cosas. A lo mejor tu riqueza es aquello que lleva tu mayor atención. Puede ser tu teléfono móvil, tu teléfono celular, que a veces le da más cuidado que a un ser humano quizás, ¿no? O sea, dormimos con él, lo cuidamos, estamos ahí pendientes por todo lo que significa. Y el problema es que por un teléfono somos capaces de perder la vida. A veces en la calle vamos caminando, alguien nos quiere robar el teléfono y somos capaces de pelear contra los ladrones a pesar de verlos con un revólver en la mano. Y ahí nos damos cuenta el lugar que tiene. O sea, no puede valer más que nuestra vida, un aparato móvil que es totalmente reemplazable. Pero bueno, es el lugar que le damos a veces a eso, ¿no? A veces puede ser un auto, un vehículo, una casa. Bueno, esas son cosas grandes, pero a veces son cosas pequeñas.
La Biblia cuenta la historia, me encanta, ¿no? Es largo el relato, pero yo se los hago corto al de Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás que dice la Biblia que eh, huyó de la presencia de Dios porque Dios le había pedido que vaya a predicar a Nínive y él se fue para Tarsis, para el otro lado? Era como que Dios lo mandaba a predicar, ponerle a la China y él se fue para Estados Unidos. Y entonces Dios le dijo, bueno, este relato que se acuerdan ustedes, que terminó en el mar, que una ballena o un pez grande lo tragó y lo escupió de nuevo a orilla del... volvió al principio, a donde fue el llamado de Dios, y ahí Dios le vuelve a decir, ve a Nínive y predica la conversión. Él va a predicar durante 3 días enteros y se convierte en todos los ninivitas, desde el rey hasta los animales, dice la Biblia, ¿no? Y es muy gracioso el final de la historia de Jonás porque dice que él se amargó al punto de no querer vivir más, porque es como que se sintió que fue un falso profeta que predicó destrucción y Dios fue tan misericordioso que decidió no castigarlo. Y él, en vez de alegrarse por el fruto de lo que había hecho, no, él estaba tan egocéntrico que se sintió que era un falso profeta, que la gente iba a decir que mal, el profeta dijo cosas que no se cumplieron. Y se tira a morir. Entonces Dios se tira en el desierto a morir y dice que Dios hizo que aparezca un arbolito de la noche a la mañana que le dé sombra. Y él se levanta así eufórico y dice, gracias Dios porque me diste un arbolito, ahora creo en ti. Y no se quería morir, pasó de un estado depresivo a la euforia, ¿no? Así tipo bipolar en sus emociones. Y se vuelve a dormir y cuando se vuelve a levantar el arbolito está seco. Entonces se deprime, ¿no? Y se enoja contra Dios y se quiere morir de nuevo. ¿Y por qué? Mirá lo que me haces con el arbolito, lo único que yo tenía. Y yo te estoy haciendo la versión argentina de este relato, ¿no? Pero es muy gracioso porque Dios le dice, a ver, Jonás, estás amargado por un arbolito que no lo plantaste, no lo regaste, no hiciste nada para que esté o se mantenga ahí, que ayer no estaba y ahora está seco y a vos te angustia eso, y no sos capaz de ver que miles de ninivitas se han convertido, incluidos los animales, que a pobres los animales le hicieron hacer ayuno, penitencia, y se convirtió el pueblo, un pueblo que era ajeno a Dios y que eran violentos. La escena es interesante, como así termina el libro de Jonás, ¿no? Dios reprendiendo a su profeta, que visto así a grandes rasgos un desastre como profeta, desobediente a Dios, deprimido, o sea, inmaduro, es un modelo de lo que no tenemos que ser el profeta Jonás. Pero cuántas veces yo también tenemos arbolitos. Arbolitos son cosas que a lo mejor no hemos puesto demasiado empeño, Dios nos dio así, pero nos aferramos a ese arbolito. Y cuando le pasa algo al arbolito nos queremos morir. Se nos cae el teléfono al inodoro, pensemos por ejemplo, en el agua y no nos sirve y ya nos queremos morir. La tablet con la que jugábamos, perdimos la conexión a internet y nos queremos morir, y ahora qué hacemos, y la PlayStation y ese juego que yo tengo no me anda, nos agarra una amargura como a Jonás, y eso habla de lo que hay en nuestro corazón, porque ahí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, ¿no? ¿Y cuál es el tesoro que tenemos que nos cuesta entregar? Porque a veces queremos servirle a Dios, pero tenemos pequeños baales, dice la Biblia, ¿no? Son pequeños ídolos que tenemos que no nos dejan. El amor al dinero puede ser uno, pero también a veces el amor a un placer. Tenemos a veces un placer ahí que no nos deja ser feliz, porque estamos aferrados. Acuérdense que la felicidad, en el concepto que yo les dije, tiene que ver con no estar aferrados a nada. Y a veces estamos aferrados a un tipo de placer, es decir, gente que dice, yo no puedo renunciar a esto, a la comida, yo no puedo renunciar, hay pecados, hay placeres que son vicios, ¿no? O sea, el vicio de la comida, al vicio del alcohol, al vicio de la droga, puede ser, al vicio sexuales, de masturbación, de pornografía. Y tenemos cosas atadas que uno dice, bueno, yo intenté superar esto, pero ya está. Al cigarrillo, no sé cuál es el placer que vos tenés, que tenemos, ¿no? Que nos ata y que decimos sí, y no le podemos entregar eso a Dios, nos cuesta mucho, ¿no? Qué difícil que es servirle a Dios con un corazón que tiene ídolos, que tiene
cosas que no podemos entregarle a Él. También tiene que ver a veces, algunos de ustedes a lo mejor dicen, no, Sebastián, yo no tengo vicios y estoy pensando, no tengo placeres o riquezas. Me es más fácil a mí entregarme a Dios. Pero a veces tenemos un anhelo de fama, ¿no? De mala fama, de esa de querer figurar, de querer ser populares en las redes, de tener más me gusta. Y a veces esa es nuestra riqueza, ¿no? No nos damos cuenta, pero dedicamos muchas horas a ver los estados, quién vio mi publicación, quién no la vio, y nos amargamos por esas cosas. Eso es nuestro arbolito. Esa es la riqueza del joven rico de hoy, rico en famas, en popularidad, en redes sociales. Y si Dios te pidiera que cierres tu Facebook o que no entres en tu Instagram por un año y que ese tiempo lo dediques a orar, o sea, qué difícil, ¿no? O sea, nuestra riqueza de hoy muchas veces tiene que ver con lo comunicacional. Y si Dios te pidiera que no tuvieras tu teléfono, tus redes encendidas por un tiempo, wow, es como un desafío interesante. A veces tiene que ver con metas, ¿no? A veces Dios nos pide, entrégame tus metas, pero no porque Dios es un padre malo o que no quiere que seamos felices, al contrario, es que a veces nos hemos aferrado desordenadamente, estamos desordenados a una meta, nos hemos puesto la meta, me voy a recibir en tal fecha, voy a ser, por ejemplo, arquitecto, médico, ingeniero en tal momento y no me moleste nadie. Claro, y el problema es que a veces en medio de eso Dios te pide un servicio y te dice anda a ayudar a un vecino, anda a hacer esto, anda a predicar. No, porque vos tenés una meta y la meta es más grande que tu Dios y entonces es tu ídolo. Si tu meta es más grande que tu Dios es tu ídolo, ¿no? Y en la época que nos toca vivir hoy, hay muchas metas que son loables y está bueno tener metas. Yo tengo muchos videos en YouTube donde le enseño sobre todo a los jóvenes a tener sueños, algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Está bueno tener meta, pero la meta puede ser una trampa también del diablo, de querer tener más y más y no poder disfrutar nunca de los procesos, porque a veces uno se obsesiona con cuando me ponga de novio voy a ser feliz, y eso es un engaño del diablo. Asociar la palabra cuando muchas veces viene del diablo, en esto que estoy hablando, ¿no? Cuando tenga novia voy a ser feliz. El día que tenemos novia le decimos no, cuando me case voy a ser feliz. Cuando nos casamos decimos no, cuando tenga hijos. Cuando tenemos hijos decimos no, cuando tenga 2 hijos, porque no vaya a ser que tenga uno. Cuando tenemos los 5 hijos decimos no, cuando tenga la casa. En el fondo no hemos pospuesto la felicidad porque creemos que la felicidad está en obtener, en alcanzar una meta. Cuando yo sea como tal persona, cuando yo o cuando alcance tal, hasta metas religiosas, ¿no? A veces decir, cuando yo haga tal peregrinación, cuando llegue a ser santo de esta manera, cuando yo, si alguno está llamado a la vida sacerdotal, ¿no? Cuando sea sacerdote, cuando sea religioso, cuando sea monja, cuando sea religiosa. Nos damos cuenta que la felicidad tiene que ver no con un punto de llegada, sino con un proceso. No es llegar a la cima. La felicidad es disfrutar el paisaje mientras uno va escalando, ¿no? Y a veces también tiene que ver con las metas que tenemos. A veces estamos aferrados, a metas, a personas digo. A veces estamos aferrados a personas de una manera enfermiza, estamos atados a no podemos vivir sin tal persona, y que son personas maravillosas, mi esposa, mi esposo, tu papá, tu mamá, tus amigos, tu novia, tu novio. Está muy bueno, pero en el momento en que no podemos vivir sin ellos, y hay tantas canciones dando vuelta en las redes, ¿no? Esas canciones, por ejemplo, esta de Roxana, que la hizo también popular, Sin Bandera, ¿no? Que dice, no puedo estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el aire. Fíjate, que nos está diciendo que es un ídolo. Aquello que le hemos dado un poder en nuestra vida, de que si eso no está, yo me deprimo, yo no quiero vivir, hasta hay jóvenes que se intentan suicidar, o que nos deprimimos, como le pasa a Jonás. Claro, acá el arbolito es una persona, es más, no es una cosa material o algo de la naturaleza, sino más, es una persona. Pero con más razón, las personas son un problema
Y Jesús va a dejar claro que para seguirlo a Él tenemos que abandonar hasta los padres. Fíjense cuando en el Evangelio de Lucas, las exigencias en el capítulo 9 de Lucas, versículos 57 al 62, habla de gente que decía: Jesús, déjame ir a despedir a mis padres y después vengo a seguirte. No, le dice Jesús, porque el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino. O le dice: déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como diciendo, vos estás en otra etapa. Ese nivel de exigencia del Evangelio nos hace replantearnos nuestras maneras de vivir, ¿no? O sea, tenemos que aprender a amar, pero con libertad. Dejar que personas entren en nuestra vida, pero también que se vayan. O sea, vivir sin miedo a que la persona nos deje y sin miedo a que la persona se vaya a un lugar mejor como es la vida eterna. O sea, en algún momento tiene que partir. Y quizás la fobia que tenemos en esta pandemia es el perder a seres queridos, y si los vamos a perder en un momento, y no tenemos que estar aferrados. Eso, vuelvo a repetir, no quiere decir que no tenemos que cuidar, que no tenemos que proteger. Yo lo hago con mis hijos, pero qué tremendo cuando nuestras personas queridas se convierten en nuestros ídolos. Y a veces el joven rico lo que tiene es eso, cumple mandamientos, todo, pero no es capaz de vender lo que tiene, que lo que tiene es una persona. Y a veces Dios nos dice: ¿serías capaz de dejar este tiempo con esta persona? ¿Serías capaz de entregarme esta situación? Y a veces lo que nos ata son personas que han venido a nuestra vida y que nos han hecho una dependencia tóxica, ¿no? Una dependencia tóxica, amistades, noviazgos que se han vuelto enfermizos y no podemos cortar un círculo de violencia. Bueno, y finalmente, a veces estamos atados a cosas religiosas. Aunque suene raro, paradójico, ¿no? A veces lo religioso nos ata, nuestros esquemas mentales de cómo debe ser la fe, de cómo debemos rezar, de cómo nos hacemos un Dios a nuestra imagen, como les decía al principio, el fariseo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque no le damos libertad al Espíritu Santo de hacer lo que Él nos dice, sino que en el fondo terminamos haciendo lo que queremos, lo que nos hemos propuesto, lo que creemos que Dios nos dijo, y vivimos una fe paralela a la verdadera fe de los hijos de Dios. Bueno, un poquito las reflexiones en torno al joven rico, y vos y yo somos, ¿no? Como el joven rico. Entonces, en este momento me encantaría invitarte, ¿no? A que podamos hacer una pequeña oración de entrega. Yo te invito ahí donde estás, que podamos terminar orando. Te invito a que cierres tus ojos en la presencia de Dios y que pienses un poco en todo lo que Dios a lo mejor a través de mi persona te ha hablado. ¿Cuáles son las cosas que tienes que renunciar? Personas, situaciones, cosas materiales, metas, tu deseo de fama, lo que pudo ser y no fue. Que todo aquello que te ha quitado la paz, vicios que no puedes dejar, no para que te vayas triste hoy, sino para que, si eres capaz de renunciar y entregar, si somos capaces de entregar, podremos también dar el otro paso, que es seguirle a Jesús. Señor Jesús, ayúdanos. Danos la gracia, porque hoy dijiste en tu palabra que ¿cómo el hombre se salvará?, te preguntaron, y tú dijiste: el hombre no lo puede hacer solo. Es imposible que el hombre se salve. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, dice tu palabra, Señor. Y creemos esa palabra hoy. Y plantados en esa palabra hoy queremos entregarte nuestro corazón. Entregarte a lo mejor una vez más. Lo hemos hecho en decenas de veces, millones de veces. Pero hoy te quiero volver a entregar mis cosas materiales, lo que soy, lo que tengo. Entregarte mi historia, entregarte lo que me ha atado, lo que me ha quitado la energía, lo que me ha drenado, lo que no me da paz, aquello que no me da libertad. Hoy te quiero entregar mi vida, mi historia, lo que tengo, lo material, lo espiritual inclusive, lo
religioso. Señor, quiero ser feliz, quiero ser desprendido. Quiero poder decir como el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, cuando dice: yo antes consideraba como algo maravilloso mis oraciones, mi forma de vivir mi fe, pero cuando conocí a Cristo, todo eso pasó a ser como una basura en comparación con la ganancia extraordinaria que es conocer a Cristo Jesús. Yo te invito, joven, que hables con Él un ratito, que te tomes este momento de silencio para hablar y entregarle tu vida al Rey de Reyes. Solo así podrás conocerle un día y disfrutar el reino de Dios acá en la tierra. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, por conocerte, por conocerte, mi Jesús, a ti. Virgen María, queremos suplicarte en esta noche, ayúdanos tú también a poder dejar todo para seguir a tu Hijo. Suavemente, sóplanos al oído, María, que hagamos todo lo que Él nos diga, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y desde este lugar del mundo, en el sur, ahí perdido en el sur del continente, en Argentina, en mi ciudad de Córdoba, acá desde mi hogar quiero darles gracias por estar ahí. Espero que algo les haya hablado Dios y que después de esta noche seamos mejores personas y que podamos realmente entregarnos a Jesús y servirle como auténticos discípulos. Un gusto poder acompañarlos. Le pido a Dios que sean muy felices y bendecidos.